Misterios a la Orden. El Rey Maldito, la oscura historia de Luis XVI. Bienvenidos a Misterios a la Orden. Hoy nos adentraremos en la historia de un monarca cuya vida estuvo marcada por el destino, el poder y una terrible profecía que condenó no solo a él, sino a toda su dinastía. A lo largo de los siglos, muchas historias de reyes y reinas han sido adornadas con relatos de magia, traición y desgracia, pero hay una que resalta sobre todas: la maldición que recayó sobre Luis XVI de Francia. ¿Fue realmente víctima de una condena sobrenatural? ¿O simplemente fue la consecuencia de una serie de desafortunadas decisiones políticas? Hoy desentrañaremos el misterio del Rey Maldito y su trágica caída. Desde tiempos inmemoriales, la realeza ha estado rodeada de supersticiones y profecías. Pero hay una que ha resistido el paso del tiempo: la maldición de los templarios. Para entenderla, debemos retroceder en el tiempo hasta el año 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, ordenó la persecución y exterminio de la Orden de los Caballeros Templarios. La razón oficial fue una supuesta herejía, pero la verdad era más simple: los templarios eran poderosos y ricos, y Felipe IV necesitaba sus riquezas para consolidar su reinado. Así que orquestó una trampa para ellos y, tras una serie de juicios injustos, condenó a muerte a sus líderes. Uno de los momentos más aterradores de esta historia tuvo lugar el 18 de marzo de 1314, cuando el gran maestre de la orden, Jacques de Molay, fue llevado a la hoguera. Dicen las crónicas que, en sus últimos momentos, antes de ser consumido por las llamas, lanzó una maldición sobre el rey Felipe IV y el papa Clemente V, responsable de la persecución de los templarios. Sus últimas palabras quedaron grabadas en la historia diciendo lo siguiente: «Rey de Francia, antes de un año te unirás a mí en el juicio divino. Y malditos sean tú y tus descendientes hasta la 13ª generación». Lo que sucedió después fue escalofriante. Antes de que terminara el año, tanto Felipe IV como Clemente V murieron en circunstancias extrañas. Y no solo ellos. La dinastía de los Capetos, de la que provenía el rey, comenzó a sufrir una serie de infortunios y muertes prematuras. Pero lo más inquietante es que, según los historiadores, la 13ª generación de los descendientes de Felipe IV fue Luis XVI, el último monarca absoluto de Francia, quien encontró un destino similar al de su antepasado. Si hasta aquí la historia te tiene atrapado, no olvides suscribirte a Misterios a la Orden y activar la campanita para seguir explorando los misterios más impactantes de la historia. Ahora, volvamos al destino maldito del rey Luis XVI. Luis XVI ascendió al trono en 1774, heredando un país en crisis. La economía estaba en ruinas, la gente sufría de hambre y la nobleza vivía en una burbuja de lujo desmedido. A pesar de que intentó implementar reformas, el descontento popular aumentó hasta desembocar en la Revolución Francesa de 1789. Para muchos, Luis XVI fue un monarca ineficaz, incapaz de contener la creciente ola de cambios políticos. Pero otros creen que simplemente estaba condenado por una fuerza más allá de su comprensión. Uno de los episodios más enigmáticos ocurrió en 1789, cuando Luis XVI visitó la tumba de Jacques de Molay en la antigua sede templaria de París. Según testigos, cuando el rey se inclinó sobre la lápida, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y susurró: «Estamos malditos». Dicen que desde ese día, Luis XVI supo que su destino estaba sellado. Con el paso del tiempo, los revolucionarios tomaron el control de Francia y, en 1793, el rey fue juzgado y condenado a muerte por traición. Su ejecución fue programada para el 21 de enero de 1793. Se dice que, mientras esperaba su destino, pasaba largas horas en su celda escribiendo y rezando. Pero lo más aterrador es que, según algunos relatos, la noche antes de su muerte soñó con Jacques de Molay, quien le susurraba al oído su sentencia final. El día de la ejecución, Luis XVI subió al cadalso frente a miles de espectadores. Se dice que en el momento en que la guillotina cayó, un grito aterrador resonó en la plaza. Algunos testigos afirmaron que vieron una sombra oscura elevarse desde su cuerpo decapitado y perderse en el cielo. ¿Era el espíritu de Molay cobrando su última venganza? Pero aquí no termina la historia. Después de la muerte del rey, Francia entró en una época de caos y violencia sin precedentes conocida como el Reino del Terror, donde miles de personas fueron ejecutadas por traición. La monarquía fue abolida, la nobleza huyó o fue exterminada, y el país se sumergió en una espiral de guerras y conflictos. A lo largo de los siglos, los descendientes de los Capetos continuaron sufriendo infortunios.
Desde Napoleón, quien restauró fugazmente la monarquía, hasta la caída de la dinastía Borbón en el siglo XIX, Francia nunca volvió a tener una monarquía estable. Incluso en tiempos modernos, la familia real francesa ha sido objeto de escándalos y tragedias. Entonces, ¿fue Luis XVI víctima de una maldición real? ¿O simplemente fue el resultado de una serie de malas decisiones y cambios históricos inevitables? Algunos creen que todo esto es solo una coincidencia, pero otros aseguran que las maldiciones reales son reales y que hay fuerzas ocultas que determinan el destino de los poderosos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la maldición de Jacques de Molay condenó a los Capetos, o fue solo una sucesión de eventos desafortunados? Deja tu opinión en los comentarios. Recuerda, los misterios no siempre tienen respuestas claras, pero nos invitan a explorar lo desconocido. Suscríbete a Misterios a la Orden, activa la campanita y acompáñanos en nuestro próximo viaje al corazón de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo misterio.